¿Qué tal? Los saluda Rosa León y me da muchísimo gusto que nos acompaña en una emisión más. Recuerde compartir nuestros contenidos en sus redes sociales, hasta donde estamos llegando a ustedes, de igual manera en radio y televisión, que es la manera habitual como compartimos la información que generamos a lo largo de nuestros espacios. Quiero agradecer nuevamente la oportunidad de conversar con un mexicano, y voy a empezar primeramente por decir que es un mexicano, que es un economista, que es un politólogo, que es un exalcalde de uno de los municipios, sin duda, yo no quiero decir que es de los más ricos, porque ya ve que así se estila decir, ¿no? Pues con el mayor índice per cápita que tiene nuestro país, también hay que decir que uno de los municipios más seguros, aunque ahí pues asesinaron, hay que recordar también al célebre, un personaje, ¿verdad?, que fue asesinado en San Pedro Garza García, que creo que también tenemos que hablar de esa parte importante, pero nos vamos a concentrar el día de hoy por darle la bienvenida y agradecerle su tiempo a Miguel Treviño de Hoyos, que repito, está aquí con nosotros en Baja California para compartirnos su más reciente publicación, Contracorriente. Y antes que nada, gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti, Rosa. Un gusto estar aquí contigo y con tu público y con muchas ganas de platicar. Qué amable. Bueno, pues de hecho puso a un salmón en la parte alta de la portada del libro y dice, ¿por qué y cómo entrarle a rescatar nuestra ciudad? Y bueno, quiero comenzar por el principio, Miguel, si te parece, porque obviamente la parte que nos ocupa es saber, después de tu experiencia como alcalde y como un alcalde independiente, que no es fácil, no es común, ya ves los ejemplos que hubo en nuestro país. Tu estado, Nuevo León, fue pues liderado por el primer gobernador independiente de nuestro país, el famoso Bronco. Tuvimos ejemplos como el de nuestro amigo Manuel Cloutier, en el caso de Sinaloa. Hubo otro ejemplo en el caso de Jalisco, ¿no?, donde también un joven despertó mucha esperanza, y aunque después se fue a Morena, pero bueno, esa es otra historia. Quiero que nos narres por qué pasar de este activismo tuyo, de esta participación como alcalde, a desdoblarlo y a presentarlo ahora como una guía, como un documento que le puede permitir a quienes aspiran a querer ser alcaldes o gobernantes independientes. Existe la manera y se puede replicar. Adelante. Gracias, Rosa. Bueno, precisamente tú lo planteas en la pregunta. No habíamos tenido experiencias claramente positivas, exitosas, en el sentido de dejar un legado a la comunidad producto de gobiernos independientes o gobiernos, digamos, surgidos verdaderamente del interés de la sociedad de involucrarse en la política. Un esfuerzo hecho con ciudadanos, algunos de ellos sin mucha experiencia en el servicio público, sí con experiencia relevante en su actividad social, en las empresas, en la academia. Y en este caso, en el gobierno de San Pedro, en donde contra todas las posibilidades ganamos la elección en 2018, refrendamos la confianza de la ciudadanía con más margen todavía en 2021 para terminar en 2024, pues se trata de un gobierno que claramente dejó un legado positivo de transformación urbana, de ser el municipio más seguro de México. Y esto había que documentar, había que ponerlo en blanco y negro para que las lecciones aprendidas a partir de los aciertos y también de los errores que cometimos estuvieran disponibles para otros gobiernos en México. No solamente gobiernos de origen independiente, sino cualquier gobierno que quiere tener aquí una referencia de cómo se puede organizar la gestión municipal. ¿Cuál es el eje central del libro? El eje central del libro es si se puede gobernar para lograr una transformación de fondo en tu ciudad, para lograr una transformación importante en 3 o en 6 años. Y aquí está el ejemplo de lo que dejamos primero, porque digamos que el rollo de cómo hacer las cosas vale de muy poco si no están las evidencias de cómo está la ciudad ahora, de cómo están los nuevos distritos, de cuáles son los resultados en materia de seguridad, de por qué es el municipio donde la gente confía más en su policía.
Entonces, una vez que tienes esos resultados, decir, bueno, ¿y esto cómo se logró? Y habiéndose logrado, sí es posible entrarle a la política, gobernar para dar resultados, salir todo un equipo con la reputación limpia, todo esto que necesitamos de la política en México para pues, elevar el nivel de vida de nuestra gente, se puede lograr. Y este es un ejemplo de cómo se... Así es. Si hacemos una retrospectiva de cómo tradicionalmente se venían llevando a cabo las administraciones municipales, por ejemplo, versus la tuya y la de tu equipo, ¿no? Que llegaron con un nuevo estilo. ¿Cómo es esa relación de un candidato independiente? Porque obviamente no traes la coraza que tienen los partidos políticos, ¿no? Tú llegas, invitas a tu equipo de trabajo, lo integras y echas a andar tu gestión. Esta parte quiero que nos la describas. ¿Cómo fue tu relación con la sociedad, entendiéndose que pues, normalmente te identificabas como uno más de ellos? Sí, bueno, entiendo que la pregunta va por el lado de la conformación del equipo. Sí, de conformación de equipo y tu relación con la comunidad. Sí. ¿Fue distinta o fue de la manera tradicional como se hacía? O sea, ¿hay una diferencia entre un estilo de gobernar de un alcalde independiente a la de un alcalde tradicional que viene de un partido político o es igual? Sí. En los dos casos es diferente. Es diferente, o la experiencia que yo tengo fue de una conformación de equipo de manera diferente, como se hace tradicionalmente, y una relación con la comunidad también diferente. En cuanto a lo primero, yo tomé la decisión, después de haber ganado por sorpresa, tomé la decisión de que invitaría a mi equipo en gobierno. Pero bueno, primero no tenía la presión de los partidos políticos que me dijeran, oye, tienes que poner a fulanito o a menganito, que esa es una gran ventaja. Pero además yo mismo dije, oye, hay mucha gente que me ayudó en campaña y eso lo aprecio y algunas personas pueden participar, pueden integrarse. Pero en las posiciones más importantes las voy a llenar con los mejores talentos que hay en la comunidad para esas posiciones. Eso es completamente atípico, por lo menos en la política mexicana. Es decir, yo invité al gabinete, a las posiciones de más responsabilidad, a algunas personas que yo ni siquiera conocía para ese momento, con las que nunca había tratado, pero que tenían todas las credenciales y que en mis conversaciones con ellas, y digo ellas porque tuve un equipo en mayoría de mujeres, me reflejaban integridad y profesionalismo que yo necesitaba. Ahí, en ese primer paso de conformar el equipo de manera diferente, yo estaba tomando la decisión que fue fundamental para un gobierno que tuvo resultados exponencialmente diferentes. Oye, ¿por qué sí se pueden lograr esos resultados? No es gratis. Hay que tomar decisiones difíciles. Primero, en la conformación del equipo. Segundo, la relación con la comunidad. Ahí en el libro hablo, en el capítulo 4, que se llama Principios. Uno de los principios para mantenerte siempre vinculado a la sociedad a la que te debes es: nosotros como gobierno ciudadano siempre damos la cara. Dame un ejemplo de alguna circunstancia que te hayas literalmente orillado a decir, tengo que enfrentar este tema y yo soy el primer respondiente. Sí, eso es muy importante y qué bueno que me lo preguntas así, porque dar la cara cuando la gente está contenta... Pues es bien padre. Es bien padre. Claro. Es bien padre dar la cara para que te aplaudan o para que te digan estamos contigo, y hay muchas situaciones, más una candidatura independiente genera mucho entusiasmo. Pero también en aquellos proyectos que fueron polémicos y que una parte de la comunidad rechazaba, por ejemplo, uno que fue muy sonado, un carril confinado para bicicletas en una avenida, había gente molesta, sobre todo en los alrededores. Cuando nosotros terminamos la obra, algunos miembros del equipo me decían, oye, teníamos un recorrido por esta ciclovía y sabíamos que iba a haber gente protestando. Y algunos me decían, no, Miguel, mejor no hagamos el evento, mejor vámonos por otro lado. Les dije, no.
La comunidad, algunos pueden estar enojados y pueden tener una actitud de rechazo hacia nosotros, pero nosotros estamos haciendo las cosas de manera honesta y por los motivos correctos. Entonces no tenemos por qué escondernos. Un gobierno que se debe a los ciudadanos, que está ejerciendo su función de manera honesta, siempre da la cara. Y cuando ya no puedes dar la cara, es porque tienes algún problema. Entonces, esta fue nuestra manera de relacionarnos. Tú me preguntas, la verdad que la inmensa mayoría de las interacciones muy bonitas de una comunidad pues, agradecida con un gobierno que entregó todo y que fue eficaz, pero también en las partes difíciles dando la cara. Y al final prevaleció una imagen de un gobierno que tuvo aciertos y errores, pero que siempre estuvo en el mismo barco que la ciudadanía, que nunca tuvo cosas por debajo de la mesa o negocios, siempre de cara a la ciudadanía. Y eso es clave para mantener la confianza. Así es. Y es clave para que los jóvenes se interesen y volteen a ver la política como algo honorable donde... Ahorita vienes, hablando de los jóvenes, ahorita vienes de participar en una exposición con jóvenes. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien. ¿Cómo sentiste el ambiente? Muy padre. Cachanilla. Muy padre, ¿Qué preocupaciones muchas preguntas. palpaste de los jóvenes? Bueno, yo quería palpar... O en otras ciudades, porque no es la primera ciudad donde presentas tu libro. Yo siempre busco palpar la relación de los jóvenes con la política, que yo sé que es una relación difícil, de escepticismo, de desconfianza, y a partir de ahí tratar de moverlos a la claridad de que si queremos mejorar las cosas, puede ser en nuestra ciudad, de donde seamos, o en nuestro país, hay que entrarle, porque ahí es donde está, es en el gobierno y en la política donde está la posibilidad de tener más impacto en los problemas públicos que nos importen. Has dicho una palabra clave, hay que entrarle. ¿Por qué crees que la gente es apática o no quiere entrarle? ¿Tenemos miedo? ¿Qué tiene la sociedad en este momento, según tu diagnóstico, Miguel Treviño? ¿O tu percepción? Porque también es mucho de percepción. Sí. ¿No? Hay un contexto nacional, probablemente internacional, en muchas latitudes de descrédito de la política, como un ámbito oscuro, turbio. Y eso afecta nuestra disposición a entrarle a algo. Cuando nosotros vemos un ámbito así como oscuro, raro, cuando hemos escuchado de nuestros papás o de los adultos decir cosas negativas desde la política, desde que somos chiquitos, a ese ámbito no le voy a entrar. ¿Tu caso cómo fue? En mi caso... Porque de formación eres economista. Sí, yo soy de economista. Formación eres politólogo. Sí. Entonces, de cierta manera, pues se te daba, ¿no? el querer, el conocer el contexto donde te desenvuelves, el querer influir, pues fue una manera, creo yo. ¿Qué te empujó a dar ese paso? Bueno, sí, siguiendo con mi percepción sobre los jóvenes y lo conecto a mi caso personal, los recuerdos que yo tengo de mi infancia, mis primeros recuerdos sobre la política, lo público, nuestro país, no son de comentarios negativos. O sea, no lo interiorizaba en ese entonces, no lo reflexionaba como tal. Simplemente tengo un recuerdo en donde en mi casa no se denigraba a los políticos, ni se hablaba mal de nuestro país, ni se criticaba a los policías en automático. Y mi papá no trabajaba en nada público, él trabajaba en el sector privado, mi mamá tampoco, pero me parece que era me parece que era lo correcto como papás y a mí me duele que a veces no es así. Bueno, mi papá después se involucró en la política y eso también tuvo mucho impacto, ya en una edad ya mayor. Y a mí desde entonces, desde que estaba yo creo que en la prepa, me interesó mucho la política y me emocioné con perfiles que yo empezaba a ver en nuestro país. ¿Ejemplo?
por ejemplo, Manuel Cloutier en la campaña de 88 fue una campaña que me entusiasmó mucho. O la campaña ¿Qué frase recuerdas del Maquío? ¿Alguna que te haya...? Sí, me acuerdo en algún evento en Monterrey tal vez en una reunión con muchos exalumnos del Tecnológico Monterrey. Él estudió allá y jugó fútbol americano allá. En la que decía, hay que cambiar a México. Nada más para darles contexto a los jóvenes. En aquel entonces el PRI ganaba prácticamente todo, gobernaturas, alcaldías, todo. Y era un ambiente de mucha confrontación. A veces lo vemos ahora, en ese caso el PAN o los partidos de oposición contra el partido hegemónico que ganaba casi todo. Entonces era un ambiente de mucha crítica. Y la frase que a mí me llamó la atención era, hay que cambiar a México y hay que hacerlo con alegría. Y él lo proyectaba. Y me parece que es algo muy valioso. O sea, cuando nosotros entramos... Tú decías que el ser independiente genera cierta esperanza. Sí. A diferencia de un político tradicional que va en un partido. Sí, genera esperanza por lo mismo que te decía, la política está tan desacreditada que cuando vemos un perfil de un ciudadano con el que nos podamos relacionar, que está buscando competir en algo en donde se le ve como externo, que no ha sido parte, digamos, de los enjuagues y los arreglos, lo vemos como algo positivo y es más fácil construir una historia con la que la ciudadanía se relaciona. Pero volviendo a la frase del Maquío, a mí me parece que es muy válido y me parece que es muy relevante hoy cuando la política está llena de expresiones de enfrentamiento, de descalificación, de enojo, de resentimiento. Me parece que los jóvenes se van a vincular a la política y van a voltear a vernos cuando seamos capaces de transformar este mensaje en esperanza y en alegría, no como frivolidad, sino alegría como algo que es producto de estar haciendo algo que es valioso y que nos hace sentir bien con nosotros mismos. Así es. No quiero cerrar este bloque sin preguntarte por Carlos Manzo y su movimiento El Sombrero, que quizás te saque un poquito del tema de la presentación del libro, pero creo al final del día que también en Michoacán se dio un montón de muestra, ¿no? Sí. De cómo los ciudadanos, cómo la gente, ¿no? Quiere realmente a su ciudad y a veces no encuentra la salida por tanta violencia. Sí. Pues bueno, es un caso que nos sacudió a todos los mexicanos. En el caso del estado de Michoacán, pues mucho más fuerte, y que nos puso enfrente el caso de un político a nivel local muy valiente porque le entró a un reto que es muy cuesta arriba, sobre todo como alcalde. No tienes el aparato de seguridad y las herramientas para enfrentar pues eso que en el estado de Michoacán y que en tantas partes de México es el problema del crimen organizado a un nivel en donde prácticamente están tomadas las instituciones públicas. Entonces, pues me parece un ejemplo para los jóvenes del nivel de valentía que requiere la política a veces, y también pues me parece una lección dura, porque no necesariamente más gente va a querer entrarle cuando ve que un alcalde está en una posición tan vulnerable. No es la situación de todo nuestro país. Yo le diría a los jóvenes decir, bueno, hay que entrarle y hay maneras de estar protegido y hay maneras de, en nuestra temática municipal, generar transformación sin que estemos en una situación de riesgo como la que lamentablemente llevó a la muerte a Carlos Manzo. Así es. Bueno, vamos a continuar, no a contracorriente, sino con mucha corriente que tenemos en la comunicación para seguir desdoblando el libro que Miguel Treviño nos trae a presentar a Baja California. Estará también en los foros universitarios, foros empresariales, y ahorita le voy a preguntar también la parte importante, porque habla de una guía dentro del mismo libro, ¿no? Por si usted quiere participar en política, le puede decir cómo le hizo él, ¿no? Dentro de la administración municipal, pero obviamente, pues digo, tengo que decirlo, de San Pedro Garza García, que pues no es cosa menor, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Miguel, vamos a
a escuchar a nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio y volvemos.